La cena de ayer, pues la verdad es que no fue bien. Bueno, a ver, para que nos entendamos, fue como la de todos los años. Pues que si no te metas en política, que para qué te metiste en política, vamos a tener las fiestas en paz, que si la gamba, que si la tía esa que ves, tu tía abuela esa que ves una vez al año te dice, uy, chaval, has cogido un poco de peso, que si otro año soltero, que si otro año soltera, que los primos, que si el fútbol, que si todo. Son cosas que probablemente hayan hecho que para todos los que nos estáis y todas las que nos estáis escuchando, alguna vez hayáis pensado, uff, qué pereza, las cenas de Navidad, ¿no? Pero eso es una cosa que nos pasa a todo el mundo. Yo le estoy dando vueltas a una cosa que le pasa a las personas del colectivo LGTBIQ, que va un poco más allá que esas conversaciones de política. Va un poco más allá porque son personas que durante estas fechas muchas veces dejan de ser quienes son, muchas veces se invisibilizan, se autoinvisibilizan, aguantan mucho, aguantan estoicamente esos comentarios de familiares suyos, de personas cercanas que les dicen, pues, vístete de otra manera, no vayas a ofender al abuelo, no vayas a hacer, no le hagas este comentario a tu tío, ya sabes cómo es. Esos puntos en los que haces que tu hogar, lo que sería tu familia no elegida, deja de funcionar de esa manera. Que probablemente si no funciona así en Navidades tampoco funciona el resto del año. Pero creo que aquí tenemos que hacer todos un pensamiento y por eso te invito a compartir este último NEPE del año, este último espacio de reflexión, este último espacio de aprendizaje, a pensar que aún nos quedan fiestas, aún nos quedan comidas, por ejemplo la de hoy, día 25 de diciembre, aún nos quedan reuniones que podemos hacer que sean mejores. Y además también a partir de aquí podemos intentar que no solo las de este año, sino las del año que viene, y las del siguiente, y las del siguiente, y las del siguiente, se conviertan en unas fiestas que sean inclusivas para todos y cada uno de los miembros de nuestra familia no elegida. Y ahora, para ello, se me ha ocurrido que una buena idea sería también prestarme a aprender e invitar a este episodio a Uge Sangil. ¿Qué tal, Uge? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? Muy bien, Felices gracias. fiestas. Felices fiestas, sí. Pues Uge, tú eres la presidenta de la Federación Española de LGTBIQ+, y te he invitado aquí a NEPE pues para aprender de muchas cosas, sobre todo este punto de las cenas de Navidad, porque hicisteis una iniciativa que se llama La Cena que Elegí, que me pareció maravillosa. Sí, yo creo que además todas deberíamos tener una cena que elijamos realmente para podernos sentir libres, para poder cenar con tranquilidad, sin presiones, sin miradas. Y ha sido maravilloso ese momento de la cena que elegí, donde estábamos donde queríamos estar y con quienes queríamos estar aún sin conocernos, ¿no? Y eso creo que fue importante, porque además fue una cena divertida, una cena amable, una cena llena de risas y sonrisas y una cena sobre todo sin LGTBI-fobia, donde cada uno nos mostramos como quisimos mostrarnos. Qué importante. Yo cuando conocí la iniciativa y me pareció o sea, a mí me pasa muchas veces que, bueno, en mi mundo de persona cis-hetero, ¿no? Convivo en mi realidad, con mis problemas, que todo el mundo los tiene, y muchas veces pues no te paras a pensar qué puede estar pasando la persona que tienes enfrente, ¿no? Y cuando me llegó la iniciativa dije, ostras, claro, no lo había pensado. Es que al final, en unas fiestas, ¿no? Que que ya han traspasado totalmente incluso la parte religiosa y al menos lo que a mí me ha inculcado mi familia es que son fiestas de juntarse, de Ujú. abrazarse, de quererse, pues hay personas que es que no las pueden disfrutar. Sobre todo, mira, cuando se aproxima diciembre, no es solo la cena familia, las cenas de empresa, donde seguimos también en el armario, por ejemplo, ¿no? Empezamos con todas esas cenas. Y llega el momento de juntarte con la familia. Hay personas LGTBI que sufren realmente por dar ese paso. Pues porque piensas, tengo que volver a mi pueblo. Porque me fui, porque soy lesbiana, porque soy gay, porque soy trans, porque soy bi, porque soy lo que quiero ser. Y vivo en una gran ciudad donde nadie me juzga, o si me juzgan, es otra historia. Pero tengo que volver al pueblo y meterme en el armario Otra y vez. disimular.
y coger mis plumas, recogerlas y metérmelas dentro de mi cuerpo para que nadie se dé cuenta y nadie lo sepa. Es que es vivir en el engaño, ¿no? El engaño hacia los otros, hacia las otras personas, pero también hacia ti misma, ¿no? Y pesa. Y al final pasas una cena incómoda porque no estás encorsetado y no te sientes libre. O aquellos que no pueden llegar a ir a cenar a casa Ya. porque no les aceptan, porque sí que no pueden meter la pluma por ningún lado, porque en un momento dado dieron el paso y lo contaron y nos ha aceptado. Y además porque en esa mesa igual se juntan personas que son homofóbicas, ¿no? Y dices, pues que no puedo llegar. No puedo llegar a la cena, no me puedo juntar, no es el momento de reunión familiar. Ujú. Y te quedas sola, ¿no? Porque además igual tu entorno donde vives se va. O aquellas que están en la calle, ¿no? Personas LGTBI que a día de hoy están sin hogar y que viven en la calle. No tienen esa cena, ¿no? Por eso, pues, la cena que elegí creo que es una iniciativa maravillosa donde nos juntamos mucha gente con testimonios completamente distintos, con vidas distintas, con circunstancias completamente distintas, pero en el fondo la LGTBI-fobia que sufrimos en esas cenas familiares estaba de una manera o de otra, y poder sentarte a comer una cena de Navidad sin presiones, sin LGTBI-fobia. Yo decía mucho, mirémonos a la cara. La mirada es importante en esta cena. Y también es importante que no haya silencio. Y si hay silencios, que los escojamos. Ujú. Qué importante. Las miradas, ¿no? Yo es que me vienen a la cabeza situaciones. Yo, por ejemplo, me acuerdo unas navidades de escuchar comentarios pues de algún familiar mío que, bueno, no sé si escucha esto, y si escucha esto y se siente identificado, pues mira, también vale para algo. De comentarios, por ejemplo, de guau, con lo que se está haciendo ahora, con los gobiernos que hay ahora, en España va a haber, se están haciendo que los niños sean maricones, que haya más maricones que en las clases, porque les enseñan, claro, que hay diferentes cosas, entonces ya se lo plantean y no tienen edad para plantearse esas cosas. Yo cuando escuché eso se me heló la sangre. A lo mejor tendría que haber dicho, oye, tío, a ver qué dices, ¿no? Piensa en lo que estás diciendo. O sea, de hecho, estuvimos hablando en la primera temporada con Paco Tomás, le comentaba esto y él decía, si es que es absurdo, si yo he tenido, Paco decía, yo he tenido un entorno hetero siempre a mi alrededor y vamos, no tengo ninguna duda, o sea, que yo por esa norma debería ser hetero, ¿no? Pero pienso en esos comentarios y pienso también en la gente porque estabas hablando de las personas que no podían volver a casa, tenían que volver a casa y tenían que guardarse esa pluma otra vez y esconder su sexualidad y sus preferencias. Y, pero yo también pienso en la gente que aún no ha salido del armario con su familia. Pues imagínate lo duro que sería. Si a ti te molesta ese comentario en la mesa, imagínate una persona LGTBI que escuche esto. Claro. Baja la cabeza y se hace el silencio. Y no es capaz de salir del armario. ¿Por qué? Es que, ¿qué van a decir de mí, no? Y el miedo te entra. Porque al final, pues, sí, yo soy lesbiana, pero mi familia es mi familia y yo la quiero. Pero si yo veo en mi familia sesgos, veo LGTBI-fobia, pues que yo no lo voy a decir, qué miedo me da. O sea, yo lo he vivido también, a mí me dio miedo salir del armario. De hecho, me sabían mis hermanos, pero mis padres yo no se los decía, porque es que me daba hasta pena. Pero también es un tema como cultural por ellos, ¿no? Que no los quiero estigmatizar para nada, que les quiero mucho, pero es que yo les entendía que tuvieran homofobia. O sea, es que no, o sea, yo lo entendía, pero es duro. Es duro tener que vivir una doble vida, tener que llevar a una amiga a cenar o a tu casa y a tu novia y decir que es tu Es tu amiga. amiga, sí, sí. Por favor. Pero es que eso ocurre siglo XXI, 2023, 100%. y ocurrirá el año que viene también, ¿no? Entonces es muy duro sentarte a la mesa y oír comentarios. Yo recuerdo
más que comentarios, como el que tú has dicho, por ejemplo, recuerdo algún comentario así como de, pues bueno, que pones la televisión y sale X cantante o una Mm, noticia, mira, eso sí, eso es un mariconazo, tal, no sé qué, o mira tú esa, qué tal, uf, y tú la losa pesa, claro, porque de esa persona que están hablando es como yo, claro. y si criticas, cuando yo te diga que soy lesbiana, ¿qué va a pasar? Mm, Entonces, ahí es donde yo hablo de los silencios también. Porque normalmente cuando escuchamos esos comentarios en la mesa, o en el aperitivo, o después, en cualquier momento, y no hemos salido del armario, bajamos la cabeza y callamos, y nuestras vidas se llenan de silencios brutales, dolorosos además. Leía hace tiempo, referente hacia los silencios, ¿no? Que tendemos muchas veces o tienden las personas del colectivo a quedarse calladas y decir así no molesto o así evito una discusión, así evito un mal trago a lo mejor a ese abuelo, a esa abuela, que es lo que tú decías, que también son herencias culturales Mm, que obviamente pueden cambiar cosas, pero hay momentos que es complicado, ¿no? Que cambien en lugar de que el resto de familia que a lo mejor nunca haría ese comentario porque sabe de la situación o simplemente porque bueno, como en mi caso, son comentarios que me duelen al oído escucharlos, sobre todo de una persona que quiero. Entonces, que no señalamos, o sea, que habría como que señalar también al homófobo, a la sí, bueno, pues homofobia, a la hay que transfobia. señalar al cuñado de la Efectivamente, escena, hay que exacto, sí, señalarlo. total. Y Pero a veces, a ver, las personas LGTBI estamos todo el día saliendo del armario, Es que rompiendo el ese es un armario, punto. y alguna vez dicen, mira, me voy para adentro un momentito, A descansar. porque no puedes estar luchando todo el día con... Mira, yo me recuerdo una anécdota que no fue en Navidad y fue en un entorno laboral que tuve, donde yo estaba en un sindicato, ¿vale? Ujú, Y atendía a personas que llegaban a veces a la puerta del sindicato, pues a veces me tocaba atenderlas, otras veces le tocaba a otros. Y recuerdo que un día un compañero dice, ¿cómo te gusta? ¿Cómo te gusta atender a las tías y verlas el canalillo? Y yo lo guau. miré y le dije, ¿pero tú piensas que yo soy como tú? Claro, exacto. Estoy atendiendo a una persona, o sea, es que mi orientación sexual no tiene nada que ver con atender a nadie, Claro. hay que ser profesional y demás. Pues eso era en ese trabajo así, día sí, día también. Claro, yo había días que no tenía fuerza. Ujú, Que no tenía fuerzas para decir, eso no se dice, no se habla de maricones, no se habla de bolleras, y si se habla bien, y había días que decía, hoy no lucho, ujú. porque es agotador. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos aliadas en la familia. Porque a veces yo estoy agotada, yo, cuando digo yo, pues el colectivo, Ujú, cualquier persona del colectivo, que estamos agotadas de estar saliendo del armario, de estar defendiéndonos, de argumentar por qué amamos. Es que argumentar por qué y a quién amamos es complicado, o quién soy todo el día. Entonces yo creo que dentro de casa necesitamos aliadas. ujú, Un hermano, una hermana, un primo, una prima, nuestra madre o nuestro padre, que a veces con ellos no surge, fluye y no pasa nada. Pero necesitamos esas aliadas que cuando alguien diga un comentario de este tipo o haga una acción LGTBI fóbica, de rechazo, de darte la espalda, hay alguien que también te ponga la mano y te defienda. Y yo creo que, bueno, vamos a ser positivas también. Y creo que sí, que encontramos aliadas en nuestras familias también que nos ayudan a seguir adelante y a estar y a ser y amarnos, ya que además en las personas más mayores de nuestra familia pueda llegar desde la educación y la pedagogía, podemos explicar y enseñarles además que el que dirán no importa, que lo que importa es que yo soy tu hija, que yo soy tu hijo, o que soy tu prima o tu hermana y no pasa nada. Y que ujú. sigo siendo la misma persona. Esta es una característica más de mi vida. Que amo a personas del mismo sexo, o que soy una persona trans, o que soy una persona bisexual, lo que sea. Pero bueno, yo creo que sobre eso es más importante ser honesto en la vida que se metan por tu orientación e identidad sexual.
Ya llevábamos muchas navidades en los que me decían que no podía ir con ella, en los que ni siquiera podía hablar de ella. O sea, mis abuelas, por ejemplo, murieron sin saber que yo era gay, porque no podía mencionarlo, porque mis papás me lo prohibieron directamente. Entonces, por eso en parte no iba mi pareja a la cena de Navidad, porque iba a estar mi abuela. Y entonces, ¿qué le decimos a tu abuela, no? Sin embargo, la última Navidad de mi abuela, mi pareja ya pudo ir, pero presentada como una amiga. Entonces, y pues ya porque mi abuela estaba ya muy enferma, ya mi madre, digamos que había en parte aceptado a mi pareja, pero así todo fue como, bueno, que venga, pero cuidado con tu abuela, que no se dé cuenta, no le vas a decir nada, preséntala como una amiga. Pero mi mamá estuvo muy tensionada, lloró en un momento de la cena, le costó casi que saludar a mi pareja en esa cena y ahí vamos todavía. Sí. Y lo que decías de salir del armario, ¿no? Eso es un punto, así como estamos construidos como sociedad, y creo que se está trabajando para cambiarlo, pero esos son procesos que son procesos muy largos, sobre todo cuando te encuentras enfrente a según qué personas, pero sí que damos por hecho continuamente que una persona es cis hetero. Ah, sí. Sí, Es, sí, es, sí. A es, mí me han es... pasado cosas de esas también, ¿eh? De dar por hecho que todas son LGTBI. que también pasa, Sí, es sí. Mira, bidireccional. recuerdo una anécdota hace muchos años dando una charla en un instituto y decir, bueno, aquí las personas LGTBI que estamos, y levantarse dos chicos y decir, mira que yo soy hetero, digo, ah, vale, vale. Bueno, es la vida al revés Sí, también, ¿no? entiendo. Pero sí, la percepción que tenemos y damos por supuesto siempre que aquí nace un niño, la construcción que nos hacen de nuestras vidas. Mamá se queda embarazada, sabe que va a ser un niño. Bueno, eso para empezar es cuestionable. Le pintan quizás ahora ya el cuartito azul va poco, va decayendo, ¿no? Pero todo a su alrededor son coches, camiones, te educan. Y tu familia además te construye tu futuro. Por eso también hay familias que cuando uno de repente, en vez de ser ingeniero, es cantante, artista, se Sí, es bloquean como, pero también, bueno. ¿no? Porque construyen, ¿no? Y mi hijo se va a casar y voy a tener nietos y no sé qué, y no sé cuánto y tal. A ver, que si eres gay también va a pasar eso. Te puedes casar, puedes Claro, tener nietos, total. no hay ningún problema. Pero tu familia construye tu vida y hace un imaginario de lo que va a ser tu vida, de dónde vas a trabajar, qué vas a hacer, que hacen una proyección que te van transmitiendo. Y de repente tú rompes el molde y dices, mira, mamá, es que a mí me gustan las chicas. Mira, mamá, que voy a tener una hija por inseminación artificial, o un hijo. Mira, mamá, mira, pa, que soy una persona trans. Y destruye su imaginario, su reproducción, que se han hecho solas y solos, porque nadie te obliga a que tú construyas la vida de otro. También es Y verdad. destruyes Mm, todo eso. Cuando ni eres arquitecto, ni eres hetero, ni cis hetero, o eres feminista incluso, ¿no? O sea, y defiendes el feminismo por encima de todas las cosas. Les destruyes, ¿no? Toda esa concepción que tienen de esa mirada cis hetero a todo, ¿no? Creo que tenemos que trabajar más la educación, pero yo ya no te hablo de los colegios. Vamos a otros espacios. Vamos a la escuela, a las escuelas de padres y madres, vamos a las AMPAs, vamos a los centros vecinales, a las asociaciones de vecinas y vecinos, y hablemos de la diversidad. claro. Y eduquemos en diversidad en los espacios no formales. Hablemos también de esto fuera de las aulas, no solo a la juventud o a la adolescencia o a las niñas y niños. Hablemos de esto en las escuelas. Salgamos de las escuelas y hablemos y eduquemos en diversidad a toda la población y a la ciudadanía. Deconstruyamos, rompamos todos esos esquemas de que es que cuando viene un niño, es un niño que se va a casar con una mujer, que va a tener hijos y que va a ser X, X, X. Es que este niño puede ser 1000 cosas. Pues muchísimas cosas. Yo a veces
cuando discuto con alguien, ¿no? Sobre... Hay una discusión que, a mi opinión, eh, me parece un poco absurda como discusión, pero es constante, que es la utilización de los pronombres, o la utilización a lo mejor del femenino cuando Ujú. hay más mujeres en la habitación, ¿no? Que yo al menos, como lo he interiorizado yo, o sea, a mí me cuesta muchas veces utilizar el nosotras. Por ejemplo, ahora que estamos 3 personas en esta habitación, ¿no? Me cuesta utilizar el nosotras, porque siempre me he educado con el Sí, nosotros. sí, sí. Aún así, si tú utilizas nosotras, yo no me veo en ningún caso excluido. Es como, guay. Bueno, es una cuestión Es una cuestión también de ejercicio. Exacto. Porque a ti te machacan, te taladran Mm, el cerebro, pim, pam, nosotros, ellos, sí, nosotros, sí. ellos. Y a mí también me cuesta, o sea, yo también he tenido que hacer un ejercicio para cambiar mi lenguaje. Ujú. No, no haces chas y aparece a Claro, tu no, lado. no, total, no. Tienes que hacer ese ejercicio. Y también cuando, por ejemplo, el nosotres, ese sí que Ujú. me cuesta más utilizarlo, no porque no quiera utilizarlo, porque sí que es verdad que sonoramente, pues como que Sí, me choca más, pero ¿no? está ustedes. Ustedes, efectivamente. Sí, ahí las Los personas de los canarios, Canarios ahí tenemos tenéis ahí ventaja. una ventaja, efectivamente. Pero yo cuando discuto con alguien con eso muchas veces, porque muchos argumentos son, pero es que no, es que se dice así porque la gramática dice que sí, que no sé qué. Bla, bla, bla". Yo siempre digo que, bueno, la lengua y la gramática, por suerte, es una cosa que va mutando en función de cómo Claro. se utilizan, pero sobre todo voy a un punto que es, a mí no me afecta de ninguna manera, ni positiva ni negativamente, el utilizar el nosotras, por ejemplo. Pero en Ujú. cambio a una persona que está delante sí que le puede ayudar bastante el ver que otra persona que está fuera de su realidad la está también abrazando dentro de... O sea, Porque reconoce. le reconoce. El lenguaje es importante, Eso ¿no? es. Y cuando tú incluyes en el lenguaje, puedes usar un lenguaje neutro, un lenguaje en femenino. A mí me gusta en femenino y Ujú, neutro. Yo utilizo esos dos ujú. indistintamente. Quizás el neutro me sale más casi, aunque a veces se me va, ¿eh? O No, sea, que no, es que es que todo el esto día es... tienes que hacer ujú. el Sí, sí, ejercicio sí. de reconocer. Eh, pero bueno, cuando te nombran, te sientes en un espacio donde hay muchas mujeres y hay 2 hombres, pues que hablan en femenino. Ujú. Y no pasa nada, pero es que no te No, estoy excluyendo a no, no, ti. no. Sí, sí. Tiene que ver con los plurales y la Ujú, cantidad. exacto, No tiene- efectivamente, además, sí, sí, cumple la sí. estructura. Sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno, el lenguaje cambia. Hoy, mira, hoy lo aprendí ayer, me lo has explicado mejor. FOMO. Ah, vale. La palabra FOMO. Yo de repente la vi ayer en una historia y digo, ¿qué es? ¿Como homofobia familiar? ¿Esto qué es? Pues no, me han explicado qué significa. Tengo angustia por no estar en ese espacio. Exacto. Tengo angustia El por no miedo haber por ido a la cena que perdérselo. Sí, sí, elegí. sí, sí. Era además en ese contexto de, tengo angustia porque no estaba en esa cena y quiero ir el año que viene. No, bueno, pues muy guay. Y te llamaremos el año que viene, vendrás a la cena para que no tengas FOMO. Y lo hablaba con una compañera de federación hoy, ese concepto, y le decía que además tiene 20 y pocos años, o sea que la diferencia generacional es Ujú. bastante considerable. Yo tengo 55. Y le decía, Ana, me tienen que enseñar estos términos porque necesito saber cómo se habla ahora para poder entender a las personas jóvenes, para poder acercarme, para poder interactuar, para entender lo que dicen en la red social. Ujú. Es que si no, hay que acercarse. Y claro, el lenguaje va cambiando. Hay cosas que no cambian. Un plátano no cambia. Y además tiene que tener pintitas para que sea canario. Sí, sí, eso No me lo has cambia. dicho Un al llegar. plátano no cambia. Su sabor no cambia. Ujú. Pero la construcción de nuestras vidas sí. Total. Somos seres vivos que pensamos, por suerte. Bueno, a veces no pensamos mucho. Y que vamos cambiando nuestros pensamientos a lo largo de nuestra vida. Y no pasa nada, porque nos Claro. vamos construyendo, construyendo. Y con ello el lenguaje también. Y además yo siempre digo, a ver, ¿quién ha creado el lenguaje? Nosotras. Ujú. Pues con la misma que lo creamos también lo podemos destruir y volverlo a hacer y regenerar y comunicarnos de otra manera. No pasa nada.
Bueno, Es evolución. incluso cuando dicen, no, es que tanta historia, ¿no?, de la lengua española, el castellano. Bueno, Bueno, también se utiliza el chacha, hablemos canaria y ya está. O sea, que de verdad, Claro, si cojamos es la que, guagua, claro, comámonos una claro, o sea, papa. ¿por qué no va a estar bien eso, no? O, Claro. no, es que... Pero me dice que eso está recogido en la Real Academia. Vale, Sí, está señores, recogido, pero yo ya no hablo de usía claro que cuando no. ni Ni de hago reverencia, ni excelentísima, ni... excelentísima, No, no, no. ni tal. O sea, pues que es normal que haya cambio. Pero si cogemos ese ejemplo que te he puesto del no pasa nada por ir cambiando cosas en el lenguaje, sobre todo cuando a una persona cishetero no le afecta negativamente, en cambio a otra persona de otra Ujú. realidad diferente, de otra sexualidad, sí que le puede ayudar mucho. Voy ya hacia lo que sería esa cena, ¿no? Esa cena se puede pedir a la persona LGTBI, se le pide, ¿no?, que se contenga, se le pide que se vista de una manera diferente, Sí. que si va con su amigo o amiga, no le dé un beso debajo Ujú. bueno, eso no sé si es muy americano, de dar el beso Sí, debajo eso del es órdago, ¿no? americano, sí. Eso es una cosa que he visto más en las series y tal. Órdago, creo El que se llama, órdago, sí. ¿no? Pues no, aquí no ponemos Pues que órdago. no haga eso, o que después de las campanadas no le abrace demasiado efusivamente, ¿no? Pues no sea que ofenda a Que no des un alguien. beso, sí. Claro, no sé, que ofenda a alguien. Y dices, claro, yo aprendí una cosa cuando estudiaba bachillerato, en la asignatura de economía, que era lo que es el concepto del coste de oportunidad. Que era el hacer algo, ¿no?, qué coste me supone y qué Mm. beneficio me supone. Y eso lo he aplicado cuando discuto sobre el cambio climático. Siempre hablo del coste de oportunidad, esos palabras que me gusta utilizar. Y decía, joder, el coste de oportunidad de tratar a la persona que tengo en la mesa como lo que es una persona igual que yo y es una persona que tiene los mismos derechos que yo y que se merece lo mismo que yo disfrutar de estas fiestas y estar abrazada por su familia. El coste de oportunidad de que esa persona se invisibilice, para mí, no me afecta. A mí, No. como persona, es como yo Ujú. voy a seguir con mis gambas, voy a seguir con mis todo y no Sí, hay sí, ningún sí. problema. Pero para ella es durísimo. Ujú. O Te sea, para indigesta. esa persona, exacto, No disfrutas, no no disfrutas de disfrutas nada. de las uvas, no disfrutas pues de las gambas, no disfrutas del turrón, no Mm. disfrutas de nada porque estás todo el rato conteniéndote. ¿Y Y qué es eso esto? requiere de mucha energía. La contención requiere de energía y porque contienes rabia, contienes dolor y eso al final también enferma. Siempre decimos que, o sea, que la enfermedad es realmente la transfobia, o sea, o la Efectivamente, eso LGTBI-fobia, es. no, yo no estoy enferma, son los Exacto. demás los que están enfermos Efectivamente, o eso es. enfermas, ¿no? Entonces, es que yo lo pienso, me lo estás Ujú. diciendo, lo pienso y a mí me ocurre también, o sea, que estás Yo en soy, casa y te vas a dar un beso y dices, uff, y claro, lo piensas y lo das. y yo lo he Hombre, estaría dicho, bueno que no lo y, diera, pero lo das. Y yo lo he dicho también muchas veces en los episodios de NEPE, que yo soy el primero que yo estoy haciendo constantemente un ejercicio de revisar cómo me expreso, de qué digo, qué dejo de decir, porque yo soy el Pero eso primero es bueno, ¿no? no, Hacer no, esa no, yo revisión. lo veo es genial, pero luego resulta que puedo ver un partido de fútbol del Mallorca y ¡pum!, el comentario, que soy, en cuanto lo sale de mi boca, por Sí. dentro hay alguien, hay un Álvaro pequeñito y dice, ¡pa, colleja! Pero es curiosa la Sí, masa, sí, ¿eh? sí. No, Es no, total. curiosa. Eso es para otro capítulo Sí, de exacto. cómo Totalmente, actuamos totalmente. en espacios, porque el machismo, la LGTBI-fobia en el Ujú. fútbol, desde las gradas, ya no hablemos Sí, desde, sí, sí, sí. puf, No, y no, además total. contagia, ¿no? O sea, es como Contagia. cuando Sí, haces es la como. ola, sí, Sí. la ola fluye, no, Y pues te da aquí igual. contagia y Te yo he ido a cago en pocos el partidos de cesto. fútbol y vamos, me quedo flipada Ujú. cómo se contagian las personas en el griterío, en el insulto. Y además, y es una pesa, ¿no? Es un peso, ¿no? Y hay que revisarnos. Tenemos que Yo creo que revisar. sí. Y ahora, por ejemplo, una cosa que sí que me he dado cuenta que he dejado de utilizar, y además cuando me estoy al otro lado de la cámara, ya hago de técnico y viene aquí alguien a grabar, siempre cuando pasa, levanto la mano y digo, vamos a repetir esto, pero sin decir, que es, por ejemplo, el utilizar la palabra subnormal. Uh, ¿Sabes? Que es ese insulto capacitista que la gente cuando la gente, yo creo que poco a poco va entendiendo que utilizar el maricón, el utilizar el bollera, el utilizar cualquier insulto homófobo ya no está bien.
Hay gente que lo sigue utilizando, pero incluso cuando hablas con esa gente que lo sigue utilizando, con suerte, tienes razón, ¿no? Pero en cuando yo me he encontrado gente que jamás utilizaría la palabra maricón para insultar a alguien, pero sí que utiliza la palabra subnormal. Y le explicas, oye, que es que esto... No, pero yo no lo digo en ese sentido. Y yo me acuerdo con una persona que lo que estuve discutiendo largo y tendido porque es una persona que salta siempre cuando alguien utiliza un insulto homófobo. Y yo decía, pero es que tú lo estás haciendo ahora... No, porque yo lo hago con otro sentido. ¿Y tú te crees que una persona que en el fútbol grita maricón lo hace pensando en que es un insulto homófobo? Lo utiliza porque lo ha utilizado siempre. O sea, no piensa en que sea homófobo. Alguien que dice negro, tal, pues ¿es racista esa persona en su conjunto? No creo. O sea... Pero es que tenemos que no decirlo. Exacto. Tenemos que no decir. Ujú. O sea, y tenemos que aprender que el insulto, porque al final estás insultando. Eso es. No habría que Y insultar aunque tampoco. Ujú. y yo me siento aludida, ¿no? Entonces, como, de Claro. verdad, mira, yo trabajo con discapacidad, ¿eh? Ujú. Ese es mi trabajo. Entonces, yo la única persona que le permito decir la palabra subnormal es una persona que tiene discapacidad. Claro. Yo trabajo con discapacidad profunda y Ujú. tengo una persona usuaria en mi centro que nos llama a nosotras subnormales. Y me río mucho y me encanta, ¿no? Sí, Pero lo dice él. claro. Eso Y bueno, lo faltaría. dice desde la total inocencia que Ujú. tiene, ¿no? Y es la única persona que se lo permito Claro. que lo diga, pero ningún compañero o compañera mía de trabajo hablamos personas con discapacidad, pero hablaba ayer con una persona con discapacidad además y decía, es que primero me llamaron subnormal y eso estaba escrito en las leyes. Claro. Después me llamaron minusválido y eso estaba escrito en las leyes. Ujú. Entonces, también está escrito la palabra maricón. Claro. También está escrita la palabra bollera. También está escrita la palabra travesti, travestorra. Y hay que empezar a borrar Hay que empezar a borrar y ser al menos y conscientes. cambiar Ujú. el lenguaje y hablar con educación. Es verdad que también el colectivo LGTBI+, y a mí me gusta usarlo entre iguales, Sí. porque entre iguales nos entendemos bien, hemos usado ese insulto para apropiarnos del Total. insulto Ujú. y además crecer en él. Porque todo el día escuchar la bollera, la tortillera, la mariconaza, etcétera, etcétera, es duro. Entonces, dentro del colectivo también nos hemos apropiado ese lenguaje para empoderarnos desde el lenguaje que me digas bollera, yo digo, y a mucha honra. Sabes que también hemos sido capaces de cambiar el sentido para tal. Y entre nosotras, pues nos hablamos de maricón, ¿qué hace? Claro, Y a mí sí. me encanta, sí. Sí, bueno, Pero lo es hablamos entre apropiárselo. nosotras, desde el cariño, desde el amor, desde la mirada, desde un montón de historias, pero es apropiarnos del insulto. Para que luego cuando me insultan en la calle a mí me resbale y yo diga, pues sí. Pues Y sí, saco la claro. pluma más todavía, ¿no? Sí, Es también un arma de defensa, ¿no? Que Ujú. tenemos contra el Efectivamente, es un arma, LGTBI-fobia. es un arma de defensa. Yo me acuerdo a mí cuando me pusieron gafas de pequeño, ¿no? Yo me pusieron gafas creo que con 4 o 5 años y se utilizaba, ¿no? Eres un cuatro ojos, un gafotas, o no sé qué. Y ahora mismo incluso me dicen, ¿por qué no usas lentillas? Y yo, pues son parte de mí, ¿sabes? Claro. Y soy yo el primero que sí. En Twitter Te me obligan dicen, a tú ponerte no sé qué". pelo, te obligan Sí. a quitarte las gafas y ponerte lentillas y ahí en los ojos, tal, no Uf, sé qué. que además me da un... Y sales por la noche y bueno, pues nos obligan a tantas cosas que no Tantas deberían cosas, obligarnos por la efectivamente. estética, por... Uf, es que es Y- muy duro a veces vivir en esta sociedad. Efectivamente, o sea, hay que estar como Es una de sociedad examen todo el llena de tiempo, sí. obligaciones y que yo, bueno, por ejemplo, a nivel personal intento romper. Yo soy como soy. A mí hay algo que me mata, por Ujú. ejemplo, ¿no? Tú dices las gafas, que no sé qué. Es el tema de la ropa. Ujú. Y que para ciertos sitios tengas que ir tal. Yo he llegado a una decisión que es no. Yo voy como quiera. Yo he visto así y ya está. Ujú. Entonces, todo el día estamos rompiendo, ¿no? Desde nuestras formas de amar, de vestir, de mostrarnos, de nuestro físico. Soy gorda y soy así, siempre he sido así. Y me has creado, la sociedad me ha creado un complejo. Claro. Pero no solo por ser gorda, sino por ser lesbiana, por ser trans, por ser... Yo volví este año, fui a pinchar cuando eran las fiestas de mi pueblo, que yo además pincho con unas prótesis de 3 tetas, y fue bastante
Fue el único vuelo prácticamente en el que he estado de verdad nerviosa y ha salido todo muy bonito, vino prácticamente todo el pueblo a verme, todo el pueblo contentísimo, un support grandísimo y fue una sensación muy bonita y una reconciliación con mis orígenes muy sana. ¿Y su abuelo era el que más bailaba, además? Mi abuelo bailó un montón, mi abuela me hizo el vestido. Estuvo muy guay, fue muy bonito. Hijo, vamos a vivir en una especie de supuesto, ¿vale? En el que todas esas personas pues de nuestro entorno son conscientes de que hasta ahora se estaban haciendo mal las cosas en esas cenas de Navidad y quieren cambiar, ¿vale? Quieren cambiar, quieren esforzarse en en convertirse en un espacio un poco más seguro. Mi duda es, ya no es tanto el qué deberían hacer, porque sí que se me ocurren muchas cosas que podrían hacer, básicamente no ser homófobos o LGTBIfobos, pero a mí te quería preguntar, por ejemplo, si una persona se esfuerza mucho y notas que se esfuerza mucho en esa cena, en hacer que tú estés cómoda, uy, no voy a decir esto, solo que lo verbaliza, ¿no? ¿Por qué no, perdón, que estás tú, tal, ves lo que decías, ves en esas galas de tele, este bujarro, bueno, pero no te ofendas, que no lo digo, Sí, tal. no lo digo por ti. No lo digo por ti. Eso también, ese punto de querer expresar tanto que estás esforzándote en cambiar, ¿es positivo o es negativo? Pues depende, porque el no lo digo por ti Ya. no me vale. No lo digo por ti, No me vale. no suena mucho cambio, ¿no? No me vale. A mí me vale que me abras la puerta, que me des el beso y me invites a sentarme. No me vale tanto esfuerzo realmente. Y que cuando estemos en esa mesa, esos comentarios son realmente como estabas planteando ese esfuerzo de, pero por ti no, uy, mejor no digo esto. No, te lo tienes que trabajar. Es que no hay que decirlo. Es que no hay que pensarlo. Claro. Entonces, yo creo que es abrir la puerta, invitar a sentar y tener una conversación normal de aficiones, de lo que sea, de nuestras vidas. ¿Qué te ha leído del año? Que Sí, muchas veces es ese sin punto. sin juzgar a quien que amo, cómo me he visto, cómo me expreso, cómo soy, quién soy, si soy una mujer trans, si soy un hombre trans. Respeto a la diversidad, aceptación. Pero, si yo te veo a ti que te estás conteniendo todo el rato para no decir, Claro. es que al final es que es lo que estás pensando y no te has trabajado en ningún momento el poder. O sea, yo creo que para entendernos tenemos también que leer, que mirarnos, que preguntar. Ujú. Y cuando antes hablabas de los pronombres, ¿no? Ujú. Es importante, mira, cosas útiles. Tú llegas y preguntar, ¿cuál es tu pronombre? Ujú. Está bien. Sí. Ahí no hay transfobia. Simplemente te interesas por el otro y cómo quieres que me dirija a ti. Y eso para mí es respeto. Y no nos molesta. Como personas LGTB no nos molesta. Eso son pistas, ¿no? Y escuchar, preguntar. Cuando no entiendes algo, pues las personas bisexuales, que bueno, la bifobia es brutal. Eso da para un programa entero. Sí. ¿no? De fobia, desde luego. Pues qué interesante sentarnos con esa persona bisexual que hay en la familia, ¿no? Y preguntarle nuestras dudas, no pasa nada. Claro. Es más, yo creo que es mejor porque así nos podemos expresar, conocer, pero si yo te veo a ti todo el rato conteniéndote, no sé que le voy a sentar mal. Ni tú estás disfrutando ni a mí me dejas disfrutar porque no hay cambio. Pero si tú me coges, me sientas y me dices, tengo dudas, ¿me lo explicas? Yo creo que a ninguna persona, porque además lo estás diciendo desde el respeto, a nadie le va a importar que demos esa explicación en la confianza, desde el cariño, desde el respeto. No pasa nada. Yo siempre digo que nuestro nombre es importante. Cómo nos nombren y cómo nos llamen. Y es importante que nos pregunten cómo quieres que te llame. Es el momento de preguntar, básicamente. Es que sí, o sea, si yo te pregunto, además notas también el tipo de pregunta que te estoy Claro. haciendo, ¿no? O sea, si es pues desde la pura curiosidad,
o desde la malicia, que eso también. Sí, sí, siempre se nota. No cojáis el punto lenguaje no verbal también tal, está. eso se nota, ¿no? Sí. Y en estas cenas también llega un punto en el que hay copas, hay vino, jaja, jeje, llega el momento del humor, ¿no? Son cenas que se intenta hacer de forma divertida. Y bueno, yo creo que si hablamos de chistes de cuñados, todos se nos vienen muchos a la cabeza. Pero yo siempre he utilizado el humor como una herramienta para seguir aprendiendo, incluso para hablar de temas complicados. A veces, sí, para mí es un mecanismo de defensa. Incluso cuando ha pasado algo malo, pues intento hacer humor de ello pues supongo que es mi manera de gestionar las cosas. Hay un podcast que me gusta mucho, se llama No hay negros en el Tíbet, que es un podcast sobre racismo, que hablan, obviamente, ponen encima de la mesa situaciones racistas, pero también se ríen mucho, ¿no? Del racismo y de esas situaciones. Y claro, porque hablaban de un comentario de hace tiempo de Max Iglesias: a mí no me dan el Goya porque tengo los ojos verdes. Y decía, uy, y todos los negros, uy, ¿qué pasó, no? Entonces, ¿crees que en estas cenas, cuando se quiere utilizar el humor, incluso para acercarnos todos hacia un mismo punto, de qué manera tiene que ser ese humor? Bueno, yo creo que el humor tiene que ser inteligente primero. A mí me cuesta mucho reírme, la verdad, y hay que hacer un humor inteligente, pero para hacer humor no hace falta meterse en este caso, con las personas LGTBI. Respetando la libertad de expresión, tú también sabes cuando el chiste es para matarte y es para meterte contigo, ¿no? Yo ahí tengo yo creo que reírse de los demás no es bueno. Yo pienso en mi infancia, en mi niñez y con otro tipo de cosas, ¿no? Porque además yo me di cuenta de mi orientación muy tarde y los chistes de gorda a mí me dolían. Claro. Y mermaban mi autoestima. Y recuperar eso es trabajo. Es mucho trabajo. Entonces, yo creo que mejor evitar. Evitar porque hacen daño. A la larga hacen daño. Tú imagínate un niño, una niña, la cena de Navidad, que está constantemente oyendo chistes de maricones. Claro. Y que sea gay, que sea bollera, que sea bisexual. O de travesti. Eso crea pensamiento también, ¿eh? Como ha creado cuestión de la gordofobia. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era ya adolescente, o sea, ya mayor, no adulta y todo, estar con unos amigos y siempre he sido gorda. Porque tampoco la barriga no me puedo quitar de donde la tengo. Y recuerdo estar viendo una pintura de las tres de Venus y mis amigos criticar. Tú imagínate cómo me sentí yo. Claro. Criticar esos cuerpos. Uf. Es muy duro. Imagínate el chiste homófobo, LGTBI fóbico. Es duro. Yo creo que no hay forma, además, de darle la vuelta al chiste. No, hay poco. Y porque eso, el lenguaje, el chiste, el humor que no es inteligente, es que es muy fácil hablar de hacer chistes metiéndose con otras personas, con las personas negras, con las gitanas, con el del Lepe, con el gomero, es muy fácil. Eso es humor fácil. Sí. Yo no soy humorista, y sería incapaz de hacer un humor inteligente porque no lo soy. Pero hay que pensar más. Hay que pensar un poco. Hay que pensar más porque el lenguaje crea LGTBI-fobia también. Desde el humor también se crea. Porque toda la vida hemos escuchado el chiste del maricón del pueblo. Ya. Pues ¿cómo voy a decir en mi pueblo que soy gay? Si es que hay un chiste para mí. Y además genera esa LGTBI-fobia incluso de forma interiorizada también, Sí. auto. A mí estos días de Navidad, con la cena que elegí, he tenido que hacer también un ejercicio de mirar hacia atrás y mirarme internamente. Y salen dolores que no había percibido, ¿eh? Claro. Me he emocionado mucho, además en algunas entrevistas, pero porque he sacado de dentro y dices, esto lo he vivido. Y entonces empiezas a ver el daño, ¿no? No físico, sino psicológico, que da la lesbofobia, por ejemplo, y que no te has enterado. Pero cuando escarbamos un poquito, salen cosas. Y yo creo que no hay ninguna persona LGTBI más con la que nos sentemos
que empecemos a hablar de nosotras, de nuestras vidas, de nuestros encuentros familiares con amigos, en los entornos que sean, donde nos salga el dolor. Ojalá haya una que no lo tenga y que lo pueda disfrutar. Pero desde el acoso escolar, hablabas de Paco Tomás y su libro, o sea, es que es doloroso. Claro, Y lo que ha vivido Paco Tomás, de otra forma, pero el fondo es el mismo, lo han vivido muchas personas. Sí. Paco Tomás es una de miles de historias que lo ha querido visibilizar y que gracias, además. Pero ¿y cuántas historias no conocemos? E incluso cuántas historias hay en nuestro entorno familiar y no conocemos. Bueno, yo tengo también, o puedo tener seguramente algunas historias, y eso que lo sabemos todas. Sí, El sí. silencio, yo qué sé, pues, nuestras personas mayores de nuestra familia, Sí, claro que sí. vivieron en una época de represión mayor, ¿no? Por suerte, vivimos en un país democrático ahora, progresista, guay, bien. Tenemos que seguir trabajando Muchísimo. y muchísimo y hacer pedagogía social y demás, pero no es lo mismo vivir ahora que haber vivido hace 50 años. Para nada. No. Nuestros abuelos, nuestras abuelas. Hay que tener una mirada también especial para ellas, ¿no? Y entender cómo vivieron. Eso creo que es muy importante. O sea, pensar en esas personas mayores, ya no dentro del colectivo, esas personas mayores cis, entonces es que lo hemos mencionado un poco al inicio, ¿no? A esos padres de estos países que Ujú. decías, no, les quiero mucho, ¿no? Y les entendía también como tal. Yo creo que ahí también, no lo sé, a lo mejor también estoy hablando yo desde un punto de vista como más, no tan dentro de lo que sería el colectivo, pero creo que también se tiene que hacer también un ejercicio, sobre todo con esas personas mayores, de paciencia Sí, y, sí, sí. y de también entender a lo mejor que digan a lo mejor un comentario que no se lo pueden guardar. Intentar también tener un poco de pedagogía, pero a lo mejor no llegar tampoco al enfado. No sé si... Sí, yo me acuerdo, mira, tú tuve una novia una vez, su padre tenía 80 y tantos años, tenía ya un poquito no recordaba algunas cosas. Y me dijo, se lo digo, ¿Para qué? ¿para qué? Mm. Digo, le vas a hacer enfadar en el momento y en 10 minutos se va a acordar, o sea, que es que, Se lo que vas a tener que era, volver a decir mañana y otra vez el enfado. es que era un sufrimiento. Pero sí, yo creo que también tenemos que empatizar, o sea, vivir desde la diferencia o vivir en el otro lado de la norma, o de lo que se supone que es la norma, que vamos a ver, que para eso está en la programación de la lavadora, como dice mi amigo Viruta, también nos tiene que dar una mirada, yo creo que el colectivo la tiene, ¿no? O sea, nos duelen los comentarios, nos duelen ciertas actitudes, pero también somos capaces de entender a ciertas personas de nuestras familias que tal. También depende cómo nos traten, porque si me dan una patada Hombre, y me echan de casa, mira, guapa, claro. no. Ujú. Pero yo creo que también el caso es que lo tenemos que hacer nosotras. Y eso para nosotras es un doble esfuerzo, ¿no? Educar. Por eso la sociedad y desde las instituciones tiene que haber un cambio en las formas de educar, de hacer, de hablar de la sociedad diversa, de romper el patriarcado, el heteropatriarcado, etcétera. Hay un trabajo de las instituciones, de las entidades sociales que se tiene que hacer, pero luego también estamos nosotras y yo a mi abuela la quiero y quizás le perdone muchas cosas, ¿sabes? Que yo Claro, creo que eso lo hace también la gente del colectivo, yo ¿no? creo que Porque sí. al final tenemos que empatizar con las culturas, con cómo educaron, porque al final no es un problema, es un problema estructural de educación, Mm. el que te hace tener pensamiento de que ser maricón, ser bollera es pecado. Y no es verdad. O sea, Eso es yo verdad. con 10 años oí la palabra tortillera por primera vez. A mis, a mis iguales del barrio, a mis amigas del Ujú. barrio. Y yo era como 2 o 3 años más pequeña que ellas. Y dijeron, no, porque las tortilleras. Y yo, ¿qué? ¿Eso qué es? Y me dijeron, no, eso no es nada malo. Yo siempre cuando escucho esa palabra he pensado en tortillas. O sea, no conozco Sí. la historia, De- Tiene que ver con algo de eso, pero supongo, pero no bueno, sé tiene una muy bien. historia eso. Ajá. Y yo, claro, son malos. No te preocupes, son malos, tal. Y luego oía el rumor. Es que en aquel bar Mm.
tal, las lesbianas. Claro, mi pensamiento era, encajo, encajono todo esto, lo guardo y yo, esto es malo, esto es Claro. pecado. Pues yo he podido salir de ahí, ¿eh? Sí, sí. Pero tú imagínate a tu abuela de 80 años, que igual es lesbiana y la pobrecita se tuvo que casar con un señor Sí. Y y nunca aguantar. aguantar y Y que aguantar. además han educado en... Y que pues, le tienes que deseducar. Uf, Y es costoso, ¿no? Porque yo llevo mis dolores y mis cargas como para estarme ocupando también. Pero bueno, yo creo que el colectivo LGTBI más es generoso también. mm. Y con la gente que quiere también se sienta, habla, entiende. Y hay otra gente con la que no puedes ni sentarte ni hablar No, ni no, entender, ¿eh? O sea que sí, sí. también tampoco hagamos triple esfuerzo. Claro, exacto. Hay Porque ya veces con que... cargar con mi vida a veces tenemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que somos generosos con la gente, con las personas que no han tenido pues la posibilidad de que hoy podamos estar hablando de esto con total. Sí. A ver, se me ha venido por un momento a la cabeza, creo que fue el año pasado, que salió un anuncio de televisión, no me acuerdo tampoco es importante la empresa, pero no recuerdo si, creo que sí que era una empresa o no. El del abuelo, Sí. que sí, qué bonito, maravilloso. Yo recuerdo de ver ese anuncio y a lágrima viva, de la emoción, de Sí, sí. venirse a la cabeza muchas historias que conocía y de hablar con gente, con familiares míos que a lo mejor no normalmente pues no están tan sensibilizadas o sensibilizados con estas cosas y decir, qué bonito. Y decir, es que fíjate, te ha parecido bonito un anuncio y es que bueno, es un gran anuncio. Porque es Eso. recíproco además ver Ajá. que el mayor es el que ayuda, Totalmente. ¿no? Y que los Yo, padres y de... fíjate, yo con ese anuncio, cuando lo empecé a ver la primera vez, Ujú. digo, ¡ay! Pobre hombre. Ya, sí, 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 total. Yo Es que decía, además pobre hace ese hombre que se efecto. esconde para pintarse, para tal. Pensé en toda la Claro, transfobia. no, sí, sí. Uf, yo decía, madre mía, madre mía. Y de repente, ¡paf! Total. Sorpresa y se Es da el la vuelta a la efecto. vida, Ujú. donde es el abuelo quien apoya lo que te decía antes, Sí, la ha liado. las aliadas dentro Ajá. de casa. Eso es. Y los abuelos suelen ser buenos aliados Sí, también. Sí, sí. sí, muchas Entonces, veces se tener piensa, esas ¿no? alianzas, Que con la persona mayor pues, con la que vas a tener más problemas, pero pues... tener esos aliados es importante. Son las alianzas, ¿no? Y Ujú. qué bonito que te ayude, ¿no? Que te ayude y que te acompañe en el camino. Yo creo que la familia elegida son esas personas que te aceptan tal y como eres, que te quieren tal y como eres y que no te quieren modificar nada de ti. Y en una vida en la que hemos estado toda la vida cortándonos para entrar en una sociedad y entrar en una norma, la gente que te quiere sin norma y que te quiere sin tal y como eres es mucho más especial, es el mayor tesoro que tenemos. Y Uge, la cena que elegí es una iniciativa preciosa, pero con estas iniciativas pasa una cosa, que es que ojalá no se tenga que volver a repetir. Bueno, ojalá no se tenga que volver a repetir. Yo creo que sí, que no va a ser tan fácil. No, Y repetiremos cena que elegí. Esperemos que podamos repetir. pues sí, espero que mientras sea necesario que lo fue un podáis hacer mucho. espacio maravilloso de encuentros y no encuentros, porque como te decía, hay mucha gente que no nos conocíamos, pero hice un ejercicio, bueno, así como en el brindis también, ¿no? De la cena donde había una silla vacía, para que cada una de las personas que estábamos allí pusiéramos a quien quisiéramos poner, ¿no? En Oh, esa silla, ¿no? Y bueno, yo verbalicé a quien ponía, que era Isiar Castro, que pues que ha fallecido hace sí, poquito, hace muy poco. ha sido un shock y además ha habido mucho odio. Yo estuve Entonces además... creo que había que poner a Isiar ahí Sí, porque es amiga también, porque ha sido aliada del colectivo, porque ha dado la cara y porque no nos merecemos tanto odio. O sea, no, lo que ha no. pasado con Isiar es lo que nos pasó muchas veces al colectivo No, o sea, LGTBI, ese odio brutal, sin razón. Estamos muy rodeados de odio y ojalá no tengamos que hacer esa mesa el año que viene porque el mundo es maravilloso. Pero me temo que no, queda mucho camino queda por mucho. recorrer y que tenemos que seguir eligiendo con quién nos sentamos a comer. Joder, lo de Iciar es
O sea, fue un shock para Mm. todo el mundo y, joder, yo recuerdo en un comentario además que puso Pam en Twitter y uno puso no sé qué historia de, pues de gordofobia, de Sí, tal. Y yo le contesté, le dije, eres un ser despreciable. Esa fue mi frase. Y estuve toda la tarde es que fue... contestando tal y veías comentarios. Decía, pero por favor, o sea, que Es acaba que, de fallecer una persona, que es una que vida es que una se nos vida. va. Y esa persona ya no se está leyendo, pero sus amigas, sus familiares, las personas que la querían están leyendo todo esto. O sea, Que, no es el y momento, que qué ni es necesidad. el momento, ni va a llegar el momento, ni Exacto, debería llegar. O sea, es que, eso es, qué necesidad. qué necesidad. Déjenos llorar Ujú. Sí, sí, totalmente. a la persona que conoces, que tiene un corazón enorme, con la que disfrutas, que te perseguía para no sé qué, que estaba ahí siempre. Ujú. Que si ya la llamábamos para cualquier cosa, ahí estaba. Y déjennos llorar a nuestros muertos también. Eso es. Déjennos, porque lo necesitamos. Y recordarles, además, sin tener que recordar este episodio de odio. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos tanto odio? Y bueno, yo en este caso, además que Twitter, X, yo no publico mucho, lo leo porque no me queda otro Sí, remedio, pero eliminaría esta red social porque es sí. una fuente de odio y de... Es una pelea Es una constante. pelea constante. Y es que aburre ya, Eso realmente. yo lo he hablado Y creo con... que la gente decente debemos dejar Twitter, de Sí, verdad, te lo sí. digo, como lo siento. O sea, yo Twitter lo tengo creo que desde 2009 o así, y recuerdo que en esos años era el salvaje oeste y vamos, yo mismo he decidido, pagué incluso una aplicación para decir, voy a borrar todo lo que puse de 2018 para atrás. Habría cosas interesantes, pero también habría cosas que ahora mismo no Hombre, a mí sí quiero se decir, tal, ¿no? discute y se plantean ideas, pero es Sí, que es un no, no es enfrentamiento un enfrentamiento constante, constante un insulto y constante. Uf, no no, no, podemos no vivir es con eso. exacto. No, no es un... No podemos Mira vivir que a mí me gustaba en eso. mucho como concepto de red social, lo Sí, y que era era, rápido era rápido, sí. ideológico también. O Sí, sea, tenía cosas muy buenas, pero es que se ha se ha convertido convertido en un en un pozo estercolero, de sí, odio. efectivamente. Sí, Pero bueno, pues Uge, yo creo que con este pensamiento hacia Iciar y también hacia ojalá no tener que repetir, sí, poner ojalá. esa mesa, pues te va a dar pues muchísimas gracias por venir aquí a Nepe. A ti, encantada de estar aquí, de conocer Nepe, maravilloso, y rodeada de plátanos canarios, que me encanta. Así que mm, gracias por la terapia también, ¿no? Necesitas terapia. Sí. Gracias, porque hablar también hace terapia y por muy activista que sea, todas sufrimos la LGTB-fobia interiorizada, la que nos han dado y que tenemos que currarnos para ser personas felices, ¿no? Gracias por el momento también que elegimos aquí y repitamos la cena que elegí porque creo que es importante sentarnos en una mesa Hablar y a compartir. a compartir, a mirarnos y a disfrutar de un vino, de una ensalada o lo que tengamos para picar. Eso es importante. Eso es. Y a ti Y que de no la sé, gente, y ¿no? de la gente Disfrutar de la gente. principalmente, ¿no? Que esas fiestas, ¿no? Sí. Que tal. Y a ti que nos escuchas, pues si eres una persona que estás sufriendo de estas situaciones, porque eres del colectivo LGTBI y en tu familia no se dan cuenta, no se quieren dar cuenta, o directamente no te aceptan, pues yo desde aquí solo te puedo mandar un abrazo. Es lo que puedo hacer y decirte que este episodio también es para ti y también es pues para tu familia. Y si la persona que está al otro lado eres esa familia, te invito a intentar ser más consciente del pequeño gesto que puedes hacer, lo importante que puede ser para una persona a la que quieres, que eso no tengo duda. Así que con esto yo creo Que sigamos que celebrando la sigamos. fiesta Eso es. y que nos miremos mejor todas. Eso es. Pues muchas gracias, Uge.
A ti. Ir de rebaja es mi afición. Es la canción de Roba de Katy Perry. Se la robé y le cambié la letra. Ir de rebaja es mi afición. Comprar trapito es mi perdición. Pero no hay pané pa' comprar Monchané. Por eso estoy cantando esta canción. Porque quiero mostrar mi indignación. Me relaja comer y me evita el estrés. Ahora necesito que digáis Desnuda o no, estoy cañón, quiero comprarme un Louis Vuitton, pagarme una imitación, los duros son mi maldición. Desnuda o no, estoy cañón, ya no me cierro el pantalón, engordo hasta comiendo arroz, porque soy gorda y divina, marica, mi cuerpo te hechiza, soy toda belleza, estoy hecha un bombón, divina, como una babuina, bañada en purpurina, yo no tengo ¿Te puedes venir el 24 a mi casa? Yo me voy. Igual un aperitivo.